Quiero que se tome, ¿verdad?, unos segundos rápidamente para enviar el link rápidamente de el mensaje del día de hoy a esa persona que necesita enfocarse en Dios, a esa persona tal vez que se ha apartado, a esa persona que tal vez, ¿verdad?, no está apegado al Señor en este momento por diferentes situaciones o circunstancias. Envíele por favor este mensaje para que lo pueda recibir y lo pueda, ¿verdad?, aceptar y pueda ser lleno, escúcheme bien, de la presencia de Dios en este día tan especial. Mientras usted está enviando, ¿verdad?, ese mensaje rápidamente, quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Levante su mano. ¿Quién nos visita por primera vez, por favor? Dele la mano. Ahí está un amigo. Mi amigo, ¿cuál es tu nombre? Juan. ¿De dónde nos visitas, Juan? Eres de Colombia. Qué bueno, Juan, bienvenido. ¿Quién te invitó? Ah, qué bueno que hayas buscado. Bienvenido. Aquí estamos todos locos por el Señor, pero te aseguro que la vamos a pasar bien. Amén. Te bendigo, Juan, de Colombia. Hola, otra persona que nos visita por primera vez. Bienvenido. ¿Cuánto le dan la bienvenida a Jonathan? No, Jonathan habló conmigo, estaba trabajando, pero ya, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Cuando tenemos objetivos específicos para lo que Dios, ¿verdad?, tiene para nosotros, Dios siempre se va a encargar de reordenar todas las cosas. ¿Quién más nos visita por primera vez? Levante su mano. Adriani. ¿Quién? ¿Ya habías venido? Sí, qué bueno, igualito. Quiero saludarte. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Dayana, bienvenida, gracias. ¿Quién más vino por primera vez? ¿No? ¿Está bien? ¿Quién más? Ok, bueno. ¿Cómo le dice el Centro de Apoyo Familiar a las personas que nos visitan por primera vez? Bienvenido. Dele un aplauso al Señor, por favor, y salúdelos. Dele la bienvenida. Levántese, dígale gracias, Juan. Gracias, Jonathan, por venir. Y vamos a gozarnos en la presencia del Señor en este día tan especial. Es para nosotros un honor y un gran placer tenerlos en casa el día de hoy. Seguimos, ¿verdad?, en la oración, en la intercesión, en todo, ¿verdad?, conforme a lo que la palabra de Dios nos manda. Y ya han pasado, creo que unos 9, 10 días desde la catástrofe en Venezuela. Seguimos orando, intercediendo por aquellos que están con vida para que puedan, ¿verdad?, ser rescatados. Y aquellas personas, ¿verdad?, que perdieron un ser querido, que Dios pueda confrontar su corazón, fortalecer su espíritu y abrazar su alma para que sea Dios, ¿verdad?, llenándolos de su amor, de su gracia y su favor. Estamos como nación atravesando por situaciones difíciles, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que quiero en este día traer un mensaje para todos nosotros que nos permita, ¿verdad?, afrontar cada situación en nuestra vida con entereza, a la altura de lo que muchos de nosotros, ¿verdad?, necesitamos manifestar. Cuando David, ¿verdad?, llevaba comida, alimento. Con permiso, hoy estoy tomando mate. Hay cosas que pueden suceder y que un mate te puede ayudar, ¿ok? Cuando David estuvo en el campo de batalla, ¿verdad?, antes de enfrentarse a Goliat, dice la escritura que su padre lo envió con alimento para sus hermanos, alimentos, ¿verdad?, para esos soldados que estaban allí. Y dice la escritura que desde el rey hasta el más bajo de los soldados estaban en una situación emocional muy difícil, porque dice la escritura que todos tenían miedo. Digan conmigo, miedo. El miedo no es algo, ¿verdad?, que tal vez
sea fácil de dominar, pero cuando tenemos a Dios, las cosas empiezan a cambiar. Diga conmigo, cuando Dios está con nosotros, todo empieza a cambiar. Amén. Quiere decir que en ese momento todos tenían miedo, pero todos conocían del Dios de Israel. Mas sin embargo, en el momento en que David oye, como cada tarde hacía Goliat, que salió durante 40 días y insultaba al ejército de Israel, los retaba y los ofendía. Cuando David lo oyó, lo primero que dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar al Dios de Israel? Hay una expresión bien importante que David transmite con estas palabras y nos dice, David, entre líneas, que no importa la situación, que no importa las circunstancias, lo que estemos viviendo o atravesando, nuestra mirada siempre tiene que estar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos difíciles que nos toca atravesar, como por ejemplo lo que sucedió en mi país la semana pasada. Pero mientras nuestra mirada esté en el Señor, siempre estaremos fortalecidos, siempre estaremos enfocados, siempre estaremos creyendo de que Dios puede hacer un milagro extraordinario en el momento más difícil de nuestra vida o de la historia de la humanidad. Así que si tú estás viviendo un momento difícil, no es para que quites tu mirada del Señor y te enfoques en lo que estás sintiendo, sino que tu mirada siempre esté puesta en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado: prepárate. Dile: mantén tu enfoque. Dile: mantén tu mira en el nombre de Jesús. Si nosotros quitamos la mirada o la mira de Dios, hay problemas. Diga conmigo: si quitamos la mirada de Dios, habrá problemas. Diga: si yo me desenfoco, habrán problemas y me va a doler. Diga conmigo: pero si Dios está conmigo, todo va a estar bien. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y dile al que está a tu lado: prepárate, porque el tema de hoy, dile, está bueno. Aleluya. Voy a tomar mate. Esto me lo regalaron mis amigos Erickson y su esposa Vanessa. Ellos, cuando me vieron, reconocieron que yo era argentino y me lo regalaron. Yo soy argentino encerrado en un cuerpo venezolano. No, gloria al Señor. Dios tiene el control de las cosas. Así que bueno, dice este mensaje que lleva por título: en la mira. Diga conmigo: en la mira. ¿Alguna vez ha conocido usted o ha visto en las películas esos rifles que tienen un tubo, verdad, que es como un lente, que lo usan para enfocar al objetivo y poder dispararle? Eso se llama mira. Diga conmigo: mira. Entonces, para introducirnos en el mensaje de hoy, quiero decirles que toda persona necesita tener un objetivo claro por el cual luchar y seguir adelante. Unos lo llaman metas, otros lo llaman sueños, otros lo llaman como tal vez lo quieran llamar. Mas de lo que hoy quiero hablarte y decirte en esta mañana es que en este día tú debes declarar, debes tomar la decisión de que Dios siempre va a estar en tu mira. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en nuestra vida todos los días. Si solo ponemos a Dios en nuestra mira cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos mal, vamos a estar en dificultades, porque dejamos de ver a Dios como el Dios todopoderoso o el Dios supremo, como el Dios bombero. Es como cuando estamos en problemas, encontramos una caja de vidrio que dice: rompa el vidrio si está en problemas. Y ahí metemos a Dios. Mas de lo que yo quiero hablarte, verdad, en este día, es que Dios siempre va a estar dispuesto a caminar con nosotros de acuerdo a la capacidad de nuestras vidas de estar enfocados en Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dile que está a tu lado: entiende lo que te están diciendo. Dile: y es que Dios no es Dios de ratos o de momentos. Dios es un Dios de siempre. Amén.
Entonces, Dios no desea que nos conectemos a su presencia cuando nos sintamos mal o cuando tengamos problemas, sino que seamos constantemente preparados para lo que Él quiere hacer en nuestra vida. O sea, siempre estar dispuestos. Y cuando hablamos de disponibilidad, me refiero a que usted siempre tiene que estar preparado, a que usted siempre tiene que estar dispuesto a que Dios lo use en cualquier momento o en cualquier situación o circunstancia, para que usted pueda ver cómo el proyecto de Dios se va a manifestar en su vida. Y mire lo que dice la carta de Hebreos, capítulo 12, verso 2. Mire lo que dice. El escritor de Hebreos dice: fijemos, diga conmigo, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Para que nuestra fe sea perfeccionada, tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Amén. Dile a que está a tu lado: si tu mirada no está fija en Jesús, dile, no lo estás haciendo bien. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona no tiene su mirada fijada en Jesús? Cuando cualquier cosa lo desequilibra, cuando cualquier cosa lo saca de su posición de fe, cuando cualquier situación lo hace llevar a tomar decisiones que nunca han sido consultadas con Dios. Eso es una persona que no tiene su mirada fijada en Dios. No, pero es que de ahí salen los argumentos. No, es que eso no quiere decir que yo no esté enfocado, yo estoy enfocado. No, cuando una persona está enfocada, es una persona que constantemente busca que su fe sea perfeccionada, no en sus propios pensamientos, sino en lo correcto que significa ser o representa a Dios en su vida. Continúo leyendo, dice: Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento, tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira esto. El escritor de Hebreos nos recomienda a todos a mantener nuestra mirada fija en Jesús, porque cuando eso ocurre, nuestra fe es perfeccionada. Y cuando la fe es perfeccionada, empezamos a entender que después de todo sufrimiento, que después de toda situación y que después de toda circunstancia, va a venir la estabilidad que Dios quiere para tu vida. Pero no puede entregarte una estabilidad que tú tanto anhelas y deseas si tú no eres perfeccionado. Si tú no entiendes que tu dependencia de Jesús va a hacer la diferencia en tu vida. Ahí es donde el pueblo se tiene que enfocar, en que después de la tribulación, en que después de los problemas, de las dificultades, todo va a empezar a cambiar. Pero tu fe tiene que empezar a perfeccionarse cuando tu mirada está puesta en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a que está a tu lado, te están hablando. Resulta, pasa y acontece que cuando estamos en situaciones difíciles, cuando entramos en problemas, esos problemas empiezan a sacar de nosotros lo que realmente somos nosotros. Si no hay perfección de nuestra fe a través de Jesús, vamos a reaccionar de la manera incorrecta. Y nunca vamos a ver ese cambio de escenario el cual habla Hebreos en el capítulo 12, en el verso 2. Cuando Hebreos dice, escúchame esto, que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, es porque no solo le ocurrió a Jesús, sino que a ti y a mí también nos puede suceder eso. Pero cuando tenemos nuestra mira puesta en Dios, cuando nunca perdemos de vista al Señor, cuando en cada situación y en cada circunstancia Dios es quien está en nuestro corazón y en nuestra mente primero. Pero cuando Dios está en un segundo, en un tercero, en un cuarto lugar, hay problemas, iglesia. Porque todo lo que el enemigo quiere es entretenernos, sacar a Dios de nuestra mira para poner cosas para distraernos y para sacarnos del propósito. Y es allí cuando tú y yo empezamos a sufrir. Ahí es cuando empezamos en la preocupación.
Ahí es cuando todo empieza a ser distorsionado. Pero es cuando todo, ¿verdad?, nos debería llevar a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué el libro de Jueces inicia cada historia diciendo: y el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Es porque quitaban su mira delante de Dios. Porque quitaban su mirada, quitaban su objetivo, que era o debía ser Dios, y hacían lo malo. Y cuando hacían lo malo, Dios no le quedaba de otra que entregarlos a la opresión de sus enemigos. Y es por eso que cuando Israel hacía lo malo, los enemigos venían y zarandeaban al pueblo y los sometían y los esclavizaban. Y era constantemente lo mismo. Es por eso que se levantó un Sansón, es por eso que se levantó un Jefté, es por eso que se levantaron los jueces para liberar al pueblo de la opresión. Porque lamentablemente el pueblo clamaba y gemía cuando estaba en problemas. El pueblo clamaba y gemía cuando entraba en dolor. Y hoy no ha cambiado mucho esa posición del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Ahora nosotros venimos a la iglesia cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una circunstancia. Venimos a la iglesia cuando tenemos una necesidad, pero nos olvidamos de Dios cuando Dios nos responde. Por eso muchos de nosotros dentro de las iglesias no recibimos lo que queremos, porque a Dios le conviene más que tú estés en proceso, pero que estés más cerca de Él. Que tú estés en dificultad para que tú puedas doblar tus rodillas. Pero tienes que cansarte, iglesia. Deja de quitar tu mira y ponla en la mira a Dios. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Fijar nuestra mirada en Jesús nos hará entender siempre que aunque estemos en problemas, después de ese sufrimiento, de esa dificultad, vendrá una tranquilidad eterna. Nunca podemos apartar nuestra mira del nombre de Jesús. Y quiero hablarte de diferentes casos en la Escritura de personas que quitaron su mirada de Jesús y la pagaron cara. Número uno, diga conmigo, número uno. Hay cuatro cosas que quiero hablarte en este día acerca de cuando quitamos nuestra mirada o nuestra mira de Dios. Ocurren cosas fuertes. Y número uno, si dudas te hundes. Diga conmigo, si dudo me voy a hundir. Mateo capítulo 14, verso 28 al 31, un texto que todos hemos leído. Pero dice la Escritura: entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Y Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Al momento lo tomó Jesús de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Sabes, la Escritura nos habla en esta historia que cuando Pedro, en otras versiones o en otros evangelios, dice que cuando Pedro vio hacia abajo empezó a hundirse. ¿Qué sucede cuando nosotros quitamos nuestra mira de Jesús? Nos empezamos a hundir. Nos empezamos a hundir en el desespero. Nos empezamos a hundir en el miedo, en el temor, en la angustia. Y eso empieza a ahogarnos. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro dio pasos sobre las aguas. Pero cuando vio que el viento era muy fuerte y que las olas estaban saliendo de control, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque puso su mira en las cosas naturales que en las cosas eternas. Tiene que caminar, iglesia, poniendo tu mirada en la palabra de Dios, más que poner tu mirada en lo que estás viviendo y atravesando, en lo que te está haciendo sufrir. Porque el enemigo está usando ese proceso para que tú primero no lo superes, para que tú segundo te mantengas en ese proceso por largos años.
Muchas personas no superan las pruebas que están viviendo y son una constante en su vida porque no ponen su mirada en lo eterno de Dios, que es su palabra. Porque se enfocan en lo que están sintiendo, porque se enfocan en lo que están viviendo. Y esto nos da como resultado que la carne se aviva, que eso que están viviendo les está doliendo tanto que se enfocan en sí mismos y se olvidan de Dios. Y nunca, escúchame bien, logran superarse y se van al sepulcro porque nunca cambian su mirada o nunca ponen su mira en Dios más que en sus propias situaciones. Dile que está a tu lado, Dios te está hablando. Y cuando Dios nos habla tenemos que oír, iglesia. Deja de quitar tu mirada de Dios porque te estás hundiendo y no te estás dando cuenta. Deja de enfocarte en tus problemas y enfócate en aquel que te va a ayudar a salir de tus circunstancias. Deja de enfocarte en lo que tú sientes y ponte las pilas, compadre. Mira, en mi juventud, como de esos 9, 8 años, había una serie que se llamaba Carrusel. Mis amigos mexicanos deben recordarla. Estaba un morenito que se llamaba Cirilo y una niña linda que se llamaba María Joaquina. Ándale. Y había un gordito. El gordito, cuando nada le salía, y decía que me hierve la cabeza. Así mismo me pasa cuando la gente se enfoca en su problema y no en Dios. ¿Tú sabes cómo tú también te das cuenta de eso? Cuando le preguntas, ¿cómo va tú? ¿Cómo va tu problema? Bueno, pastor, ahí vamos, difícil, doliendo. La verdad es, esto me está matando. ¿Y dónde está Dios en eso que te estoy preguntando, en la respuesta que tú me estás dando? A Dios no se menciona por ningún lado. Pero cuando tú empiezas a cambiar hasta tu forma de hablar, Dios dice, ya, algo está sucediendo en él o ella. ¿Sabes? Porque puedes entrar en problemas, en situaciones o en dificultades. Pero sabes, aunque tengas miedo, aunque te duela, Dios nunca te va a abandonar. Y eso hará la diferencia en lo que tú puedas estar viviendo, en lo que tú puedas estar atravesando. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte, si no, no aplauda. Cuando tú cambias tu dialecto, tu forma de decir o hablar, todo empieza a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque el salmista dijo, aunque ande por sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. ¿Sabes lo que decía allí David? Decía, sabes, aunque la cosa esté difícil, aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, aunque no haya que comer, aunque no estemos, ¿verdad?, en el mejor momento de nuestra vida, no me voy a preocupar porque Dios está conmigo. Esta corta y leve tribulación va a generar en mí un mayor peso de gloria. Aleluya, le estoy hablando a alguien en este lugar. Tu proceso bien puesto, bien enfocado, va a generar en ti un mayor peso de gloria. Ay. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, aunque fuera a cruz, no se enfocó en la cruz, sino se enfocó en el final. Deja de enfocarte en lo que estás viviendo y enfócate en lo que Dios va a hacer cuando todo termine, por favor. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Dile a que está a tu lado, no te hundas. Cuando nos hundimos, nos desesperamos. Mire, cuando una persona se está ahogando, es peligroso ir a salvarla. ¿Sabes por qué? Porque el que se está ahogando no tiene cierto grado de conciencia, y cualquiera que se le meta allí, para él salvarse, va a ahogar al que lo fue a salvar a él. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? Se le tira un salvavidas y cuando ese loco o esa loca se controle, ahí vamos y lo sacamos. Pero el desespero de hundirse hace que nos llevemos a otro para el fondo también. Y aquí les quiero hablar a papá y a mamá. ¿Cómo rayos estás viviendo tu proceso? He estado observando que muchos se están ahogando porque no tienen la mira puesta en el Señor. ¿Sabes qué? Que cuando alguien no se deja ayudar,
cuando se está ahogando, para salvarlo, hay que meterle uno bien duro en el switch. Toma. Cuando ya está desmayado, ese no se va a ahogar, ese va a flotar. Porque va a dejar de luchar. Yo no sé cuántos knockouts quieres recibir tú para que dejes de luchar y pongas la mira en el Dios Todopoderoso. Dios tiene a un Mike Tyson que quiere darte en el switch para que dejes de hundirte, para que dejes de pelear y pongas tu mirada en aquel que dice en su palabra que Dios va a pelear y peleará con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Hay alguien en este lugar que tiene que dejar de hundirse poniendo su mirada en el Señor, porque más es los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Amén. Ay, ay, ay. Hay gente que tiene que activar su mira y ponerla en el Dios Todopoderoso. Diga conmigo, no me hundiré. Dígalo fuerte, no me voy a hundir. Cuando tú dices no me voy a hundir, es porque mi mirada está puesta en el Señor y siempre lo estará. Amén o ay, ay, ay. Punto número 2. Un poquito de mate. Tus prioridades te llevan a mantener o a quitar a Dios de tu mira. Tus prioridades te ayudan a mantener o a quitar a Dios de tu mira. Mira esto. Dice la escritura en Génesis capítulo 13, verso 8 al 11. Dice: así que un día Abraham le dijo a Lot, después que habían salido de Ur, le dice su tío al sobrino: tú y yo somos parientes. Diga conmigo, parientes. Así que no está bien que haya pleito entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú vas al norte, yo iré al sur, y si tú vas al sur, yo me iré al norte. Los miró todo el valle del río Jordán. Diga conmigo, todo el valle. Y vio que hasta el pueblecito de Zoar en el valle tenía bastante agua, y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera Abraham y Lot se separaron. Diga conmigo prioridades. ¿Sabes? Había un conflicto. Diga conmigo, conflicto. Ese conflicto que había entre un tío y un sobrino estaba desestabilizando todo. Los conflictos tienden a desestabilizar, tienden a generar problemas cuando no son resueltos. Y resulta que Abraham se cansó porque las cosas no cambiaban, y Abraham le dice a su sobrino: ¿sabes qué, Lot? Tú y yo somos familia, no podemos estar peleando, pero tampoco nuestros pastores o nuestros criados pueden seguir peleando de la manera en que hasta ahora están peleando. Así que tú di para dónde quieres ir, y a donde tú vayas yo me iré al otro lado. Si tú vas al norte, yo iré al sur, y si tú vas al sur, yo voy al norte. Pero toma tú la decisión. Diga conmigo, tomaré la decisión. Así Abraham le dice a su sobrino. Y el sobrino tenía una prioridad. Diga conmigo, prioridad. La prioridad de Lot era tener, escúchame bien, lo mejor para sí. Las prioridades que tengamos hoy van a mantener a Dios en la mira o lo van a sacar de allí. Y lo primero que vio Dios era lo bueno. Diga conmigo, lo bueno. Muchos de nosotros tenemos prioridades que están sacando a Dios de nuestra mira. Lo están apartando. Las prioridades son aquellas cosas en las cuales nosotros nos mantenemos más en eso que en cualquier otra cosa. ¿Qué sucede? Que cuando Lot vio ese pueblito que habla de escritura, vio que estaba el río Jordán. El agua en ese tiempo era un recurso muy valioso, y quien tuviera el río, quien estuviera cerca del Jordán, iba a ser una persona extremadamente poderosa. Y eso demostró cuál era la prioridad de Lot.
A Lot no le importó su tío. Y muchas veces cuando tenemos, escúchame bien, una prioridad equivocada, no nos importa nada y no nos importa a nadie. Mandamos a bañar a quien sea, nos enfrentamos a quien sea, porque creemos, ¿verdad?, que mi prioridad no puede ser vulnerada por nada ni por nadie. Dígale que está a su lado, cuidado. No, pero dígaselo como le estoy diciendo, dígale, cuidado. No, pero con la cara que lo estoy diciendo, dígale, cuidado. ¿Sabes qué pasa cuando nuestras prioridades nos gobiernan? Que Dios pasa a un segundo plano. Y eso hace que nos enfoquemos más en lo que nosotros queremos que en lo que Dios dice. ¿Sabes quién estaba claro en sus prioridades? Abraham. Y gente así es la que Dios quiere. Dígale que está a tu lado, Dios quiere que tú seas así. Keila, a mí no me vean a su esposo y dígale, Dios quiere que tú seas como Abraham. ¿Cómo es Abraham? Diga. ¿A quién lo dijo? ¿Tu hijo? Te voy a predicar a ti. Pregúntame, ¿cómo era Abraham? Los demás tápense los oídos porque fue el único que lo dijo. Diga conmigo, ¿cómo era Abraham? ¿Sabes cómo era Abraham? Abraham tenía claro sus prioridades. Aquí se pone buena la cosa. ¿Por qué? Porque Abraham no fue vivo. No fue aprovechado. Ahí es donde la carne empieza a exacerbarse. Ahí es cuando el espíritu empieza a ofenderse. Porque muchos dentro de la iglesia están buscando su propia comodidad. Pero cuando de Dios se trata, tú eres el último que tienes que estar bien. ¿Por qué? Porque los demás tienen que saber que tu dependencia de Dios es plena. Aleluya. Dile que está a tu lado, entiende lo que el pastor te quiere decir. Dice la escritura, Jesús le dice, pero ¿qué quieren ustedes? Son los primeros que se sientan a la mesa. Son los primeros que quieren buenos lugares. Pero cuando entiendes que el reino es diferente, tú eres el último que te sientas. Tú eres el último que comes. ¿Por qué? Porque tu prioridad está en Dios y no está en las prioridades personales por encima del Rey de Reyes. ¿Me están entendiendo o no? Dile al que está a tu lado, pon tu prioridad en Dios. Y deja de buscar tu propio beneficio. Deja de aprovecharte. Deja de buscar tus propios beneficios. Hace unos días predicaba, tienes que renunciar a tus derechos. Porque cuando no renuncias a tus derechos te metes en problemas. Porque cuando no renuncias a eso que tu mente humana te dice, pero es que yo, eso no manifiesta llenura del Espíritu. La gente crucificó a Jesús pensando que iban a acabar con él. Pero la cruz fue simplemente el puente para catapultar a Jesús a la grandeza y para hacer que el nombre de Jesús sea el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Deja de estar poniendo tus prioridades para aprovecharte y lastimar y llevarte por en medio a quien te da la gana. Deja de estar haciendo las cosas que no tienes que hacer, porque la prioridad debe ser Dios. Y cuando Dios es tu prioridad, tú empiezas a caminar correctamente. No estoy diciendo que no tienes derecho a estar bien económicamente. No estoy diciendo que no debes tener una buena casa. No estoy diciendo que no puedas tener un buen auto. Estoy diciendo que cuando Dios es tu prioridad, lo demás vendrá por añadidura. Porque para ti primeramente el reino de Dios y su justicia será tu objetivo principal. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un codazo al que tienes al lado y dile, Dios te está hablando. ¿Sabes? Me gusta mucho esta imagen, porque Abraham tenía clara cuál era su prioridad. Porque Abraham no salió de Ur. Abraham no salió de Ur por necesidad. Abraham salió de Ur por obediencia. Pero Lot salió con su tío porque sabía que si estaba con su tío él iba a estar bien.
Hay gente que está caminando contigo, que tú crees que son sinceros, pero están caminando contigo por un beneficio. Y cuando ya el beneficio no está, se olvidarán de ti. Abraham, escucha esto. Abraham no pidió el primero porque él sabía que lo importante ya lo tenía. A donde a él le tocara, allí Dios lo iba a bendecir y a prosperar. A donde él fuera enviado, o a donde él llegara, así no hubiera un solo árbol, Dios haría germinar semillas de árboles grandes para darle sombra. A donde Abraham fuera y no existiera agua, cuando la pala fuera enterrada en la tierra árida y seca, de allí brotarían ríos de agua viva. Ay, ay, ay. ¿Sabes por qué? Porque Abraham tenía la mira puesta en el Dios altísimo y todopoderoso. Tanto así que cuando fue a la guerra, Abraham multiplicó sus riquezas y dio el diezmo al sacerdote y lo dio todo, porque él sabía que honrar a Dios era algo principal y primordial. Sabes, mucha gente se va a querer aprovechar de ti, pero ellos verán solo una pequeña parte. Pero el que está confiado en el Señor y el que está poniendo su mira en el Señor, nunca le faltará nada, nunca pasará por necesidades. Y aunque se levanten guerra, van a estar confiados. Dije, si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Deja de estar saliendo al brinco. Deja de estar demostrando que eres tú quien necesita, que eres tú quien necesita tener un pedazo grande del pastel. Y deja que Dios sea quien te dé la porción que tú realmente necesitas. Amén o ay, ay, ay. Entonces, ¿cuál es o cuál será tu prioridad a partir de ahora? ¿Cuál? Cuando llegamos a Estados Unidos, había que trabajar porque cuando nos enviaron, solo nos dieron la bendición y vaya mi chinito. No me dieron un cheque de 15,000, 20,000 dólares, no me dieron nada. Solo la bendición. Pero ¿sabes qué? Esa bendición es la que hasta el día de hoy nos ha sostenido. Hay gente que quiere ser enviada, pero lo quiere ya todo. Y ya lo tiene todo, pero no lo entienden. Porque si tienen a Dios en su corazón, ya todo está listo. Esa fue la forma y la manera. Lo único que yo sabía de misionero era que había que ir a predicar. Lo único que yo sabía de ser misionero era que teníamos que ir a predicar y a extender el reino de Dios en la tierra. Pero no era tal vez como en algún momento lo pensé. Yo, no, seguro nos van a dar un local, nos van a ayudar. No. Aquí la única ayuda viene y vendrá del cielo. Y ahí es donde todo empezó a tomar forma en el estado de Utah. Cuando todo empezó en la sala de nuestro apartamento, no sabíamos lo que Dios iba a hacer, pero estábamos confiados. La mira siempre estuvo en Dios. Hoy por hoy estamos en este lugar con muchas comodidades, mucho espacio, agradeciendo a Dios. Y lo que mañana sea o se manifieste, también glorificaremos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes la mira puesta en el Señor, no dependes de lo que te puedan dar, sino de lo que ya Dios te dio en la eternidad. Y ahí es donde todo va a cambiar. Ahí es donde tú dejas de buscar lo que a ti te conviene y empiezas a buscar lo que a Dios le conviene y a su reino. Y ahí es donde vienen los milagros. Ahí es donde Dios empieza a poner incomodidad. Ahí es donde Dios empieza a hacernos dar pasos que muchos no se atreverían a dar. ¿Sabes? Cuando vino el COVID, después que lo superamos, después que Dios suplió todas nuestras necesidades para estar en este lugar,
llegó un momento donde las personas que estaban con nosotros dijeron: no, pastor, tenemos que irnos porque tenemos que entregar el local. Ellos se fueron, nosotros nos quedamos un tiempo más acá y decidimos: ¿sabes qué? Vamos a quedarnos con el local. Si tenemos que salirnos, nos salimos. Y resulta que nos dieron un año más, después 3 años más. Cuando esto ocurrió, éramos apenas unas 50, 60 personas para pagar un edificio completo. No sabíamos cómo lo íbamos a pagar. Lo que sí sabíamos era que teníamos al Dios del dueño del oro y de la plata. Aleluya. Y ahí fue donde fue la diferencia. Ahí es donde Dios empezó a prosperar. Ahí fue donde Dios empezó a permitirle a muchos abrir compañías, abrir negocios. Y la gente se volvió fiel y empezó a enviar sus diezmos, sus ofrendas. Y cuando menos lo esperábamos, aunque otros tenían grandes edificios, nosotros habíamos tomado el lugar que Dios nos tenía reservado. Pero ese lugar que Dios nos había entregado, o sea, este edificio, no se iba a pagar, ¿verdad?, de bolsillo humano, sino de la gracia y el favor de Dios. Porque cuando tienes sentido de pertenencia al reino de Dios, todo empieza a suplirse por sí mismo y por la gracia del Señor. Es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Deja de enfocarte en tus propias y únicas, escúchame bien, prioridades, y ponte las pilas y camina confiado, porque Dios va a responder cuando sea necesario. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Número 3, diga conmigo, número 3. La división te lleva a quitar a Dios de la mira. La división te lleva a quitar a Dios de la mira. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 6. Voy a hablar de Salomón, el rey más sabio de la tierra. Dice la escritura: además de la hija del faraón, el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Es decir, mujeres de las naciones con las que el Señor le había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales, porque seguramente harían que sus corazones se desviaran hacia sus dioses. Pero Salomón, enamorado, se unió con ellas. Tuvo 700 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara o se dividiera hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David su padre. Salomón rindió culto a Astaré, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo repugnante de los amonitas. Así pues, los hechos de Salomón fueron malos a los ojos del Señor, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho su padre David. Diga conmigo, la división no es buena. Y no estoy diciendo, escúchame esto, que te lleves a la gente de la iglesia, aunque también es malo. Estoy hablando de la gente que viene a la iglesia o van a la iglesia y están con un pie en la iglesia, pero el otro lo tienen en el mundo. Gente que está dividida en sí. Gente que le gusta venir a la iglesia, adorar al Señor, pero cuando llega el sábado está esperando a ver cuál es el concierto de caramba. Gente que está con su pensamiento en el mundo. Gente que está con sus corazones divididos entre si toma la decisión o no de servir al Señor o seguir amando las cosas del mundo. Esto le costó a Salomón un triste final, porque dice la escritura que no amó a Dios como lo hizo su padre. En pocas palabras, Salomón construyó el templo a Dios, pero ¿cómo se llama? Lo contaminó con sus mujeres, con este tipo de cultura, y lo trajo a su vida. ¿Sabes? Puedes ser el más sabio, el más inteligente, puedes ser el que más cosas puedes hacer, pero si tu corazón
no está hecho de una sola pieza, sino que está dividido en las cosas del mundo, te metes en problemas. ¿Sabes? Mucha gente está en esta situación dividida porque recibe un mensaje como este, pero cuando llega el martes, el miércoles, ya está pensando en el trago, está pensando en las mujeres, está pensando en el vicio, está pensando en cosas naturales que nada tienen que ver con las cosas espirituales. ¿O es que acaso la escritura no dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y ambas se oponen entre sí? Eso es estar dividido. Eso te va a costar a ti el final correcto o el final incorrecto de tu historia. Toma la decisión de ser de una sola pieza. La escritura dice: o somos fríos o somos calientes, pero a los tibios, dice la escritura, los vomitaré de mi boca. Aquellos que están acostumbrados a venir a las iglesias, pero cuando salen vuelven otra vez a su antigua manera de vivir. ¿Sabes qué pasó? No recuerdo si era Jacob. ¿Cómo se llamaba la mujer que amaba a Jacob? Raquel. Raquel era hija de Labán. Corríjame, no sé si estoy confundiendo los... Sí, ¿verdad? Ajá. Cuando Raquel sale que decide Jacob salirse ya de los dominios de Labán, dice la escritura que Raquel se trajo sus ídolos y salieron, pero Jacob no sabía. Hay gente que salió ya del mundo, pero tiene sus ídolos bien guardados. Cuando Labán se dio cuenta de lo que había hecho, pensó que era Jacob y empezó a perseguirlos por el desierto. Y cuando empezó la persecución y los alcanzó, de una vez le dijo la mamá: hey, ¿qué tú te traes? Porque tú agarras mis dioses, porque me has robado. Y Jacob le dice: pero ¿qué te pasa? Si hubiera sido puertorriqueño, pero ¿qué es lo que hay? ¿Cómo que yo me agarré tus dioses si yo creo en el único Dios todopoderoso que mi abuelo, mi padre y yo he conocido? Yo nunca voy a agarrar algo que para mí no tiene sentido. ¿Cómo que no? Le dijo Labán. Si allá estaban y ya no están. Y cuando escuchó Raquel esto, Raquel se hizo la tonta y se sentó encima de los dioses. Porque hay gente que quiere una nueva vida, pero quiere mantener su antigua manera de pensar. Porque le cuesta, porque se resiste, porque simplemente no le da la gana. Y cuando se da cuenta, escúchame esto, de sus errores, entonces preguntan: ¿por qué Dios si yo te quiero? ¿Por qué yo, Dios, si yo te amo? ¿Sabes qué pasó con Job? Job era un hombre perfecto, era un hombre de fe, un hombre que rendía culto a Dios, que creía en Dios. Pero resulta que llegó el momento de la prueba. Fue muy difícil, fue muy dolorosa. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, lo perdió todo. Pero ¿sabes qué? Que cuando superó la prueba, Job nunca hizo lo que no debía. Job siempre hizo lo que debía hacer. Y eso le dio como resultado recibir, escúchame bien, 7 veces lo que había perdido. 7 veces. Se multiplicó por 7 porque era de una sola pieza. A pesar que le dolía, a pesar que era difícil, a pesar que era tormentoso, nunca cambió su forma de pensar. Siempre fue fiel a Dios. Y sabes, nunca una división va a arrojar buenos resultados. Nunca esa clase de división va a dar buenos resultados, porque Salomón fue el rey más rico de la tierra, pero también fue el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Pero terminar de ese modo era porque simplemente su corazón estaba dividido. Estaba dividido entre su carne y lo que él debía hacer. Y esto le costó, así como a Sansón. Sansón también estaba dividido. Sansón era un juez de Israel, pero por andar con Dalila y con mujeres que no debía cruzarse, esa división le pasó factura. Lo dejaron ciego, fue motivo de burlas, pero sobre todo
fue el día en que más filisteos murieron porque derribó todo el templo. Pero ese no debía haber sido el final de Sansón. Entonces, si tu corazón está dividido, empieza a unificarlo de la manera correcta y no dejes que la división te siga hundiendo en tus procesos o debilidades. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Y por último, diga conmigo, por último, el objetivo que tengas en la mira será lo que te domine siempre. El objetivo que tengas en la mira será lo que te domine siempre. Mire lo que pasó con este personaje que muy poco se nombra en los mensajes, pero que Pablo describe. Segunda de Timoteo capítulo 9 verso 10 dice esto: haz lo posible por venir, Timoteo, pronto a verme, pues Demas, que amaba las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galicia y Tito a la región de Dalmacia. Y quiero hablarte de un hombre llamado Demas. Demas estaba con Pablo, había recibido la administración del Espíritu Santo, pero seguía amando las cosas del mundo. Y Demas tomó la opción de irse a eso que él tenía como prioridad, y era lo que siempre dominó. La gente le cuesta cambiar eso que es importante para ellos para poner a Dios allí, porque la gente cree que Dios es un personaje mitológico. Cuando digo mitológico es que no existe, que es inventado. Y lamentablemente esto no permite que las cosas puedan cambiar en sus vidas. Lo que te domina hoy es lo que es tu prioridad y es lo que es tu objetivo. ¿Qué es lo que hoy tienes en el corazón que te está dominando? Tu esposo, tus hijos, el trabajo, el negocio, tus sueños. Y Dios no aparece por ningún lado de esos. Pero cuando es Dios quien te empieza a dominar, ya tú no te detienes a pensar lo que tú quieres, porque Dios empieza a darte lo que Él sabe que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que tú necesitas para que su voluntad se cumpla, y dejas de preocuparte por lo que no tienes y empiezas a agradecer por lo que tienes. Deja de ser un Demas dentro de las congregaciones. Deja de estar enfocado en lo que no tienes, en lo que te conviene, en lo que anhelas, en lo que deseas, porque así fue que Demas entró con Pablo. No hubo una conversión en él, y Demas a la primera de cambio se fue al mundo. Pablo dice: Demas, que nunca dejó de amar las cosas de este mundo, se fue y me ha dejado. Se fue a Tesalónica a vivir la vida loca. Ya no está conmigo. Tito se fue acá, el otro se fue allá y ya. Pero te pido que vengas a visitarme. Sabes, tal vez mucha gente que ha iniciado contigo ya no va a estar ahora, pero los que estén, que sean personas que tengan un objetivo claro, y que sea ese objetivo que los domine y sea Dios. ¿Por qué? Porque muchas cosas vamos a vivir o a atravesar, pero tenemos que rodearnos de las personas correctas. Y hoy hay que hacer una oración: Señor, quita de mi lado a los demás que no quieran renunciar a esas cosas naturales, a esas cosas que el mundo los lleva a hacer cuando no están conectados contigo. Dejemos que ese espíritu de Demas se vaya de nuestra vida, se vaya de nuestro corazón, y dejemos que sea el poder de la presencia de Dios estando siempre en nuestra mira, estando siempre delante de nosotros. Amén. Ponte de pie, iglesia. Muchas cosas están sucediendo a nivel mundial. Muchas de esas cosas están afectando nuestra vida personal. Muchas de esas cosas nos están agobiando, pero es porque no tenemos a Dios en nuestra mira. Es porque no tenemos a Dios en la posición
donde Él debe estar, sino que estamos dejando que lo natural sea quien nos gobierne. Decide hoy tomar la decisión de poner a Dios en tu mira. Que no salga de allí, que no se aparte Dios de tu mira. Y que sea Dios siempre gobernándote. Que sean hombres y mujeres de una sola pieza. Que sean hombres y mujeres entendiendo que para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudarán a bien. Cierra tus ojos. Déjame orar por ti. Espíritu Santo, te pido que tomes el control en esta hora de cada una de nuestras vidas, de cada una de nuestras familias, en el nombre de Jesús, de cada una de nuestras casas, de nuestros hogares. Llénanos siempre, Señor, de tu presencia. Que tu gracia, que tu amor y tu favor siempre nos llene, Señor, nos levante. Permite, Señor, que nuestro objetivo cada día seas tú, Señor. Permite, Señor, que si hay alguna división en nuestros corazones, en el poder de la palabra, sea, Señor, eliminada, para que no haya tropiezos en nuestra vida, Señor. Permite, Señor, que entre todas nuestras prioridades tú estés de primero, Señor, en nuestros corazones. Señor, que nunca la duda, Señor, venga a nuestras vidas para hundirnos, sino que siempre, Señor, tengamos nuestra mirada puesta y fijada en ti, Jesús. Que lo que hoy estemos viviendo y atravesando, Señor, genere, Señor, después de todo eso, gozo y alegría, porque habremos, Señor, pasado esa prueba, esa situación, esa dificultad y esa circunstancia. Que todo, Señor, lo que ocurre en nuestras vidas sea para acercarnos más a ti, Señor. Y no, Señor, lo usemos en nuestra carne, en nuestra debilidad, para alejarnos de ti, Señor. Hoy te glorificamos, Señor, en esta hora. Y declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Que es una espada de doble filo, que corta al entrar, que corta al salir, Señor. Y que en el nombre de Jesús tu presencia sea cada día de nuestra vida en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras generaciones, desde ahora y para siempre, Padre. Declaramos, Señor, que caminaremos en fe, Señor, que caminaremos confiados en el poder de tu presencia, que nunca, Señor, permitiremos o daremos espacio a que el enemigo, Señor, nos pueda sacar del propósito, sino que la gloria tuya, Señor, sea manifestándose en nuestros corazones desde ahora y para siempre. Gracias, amado Dios, porque tu benevolencia, tu amor, tu gracia y tu favor siempre estarán con nosotros todos los días de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Hoy es un día especial. Hoy tenemos Santa Cena. Vamos a bendecir los elementos y vamos a disponer el corazón para tomar de la cena del Señor en este día. La Escritura nos habla acerca de los atavios, acerca de hacer las cosas incorrectamente con respecto a la cena del Señor. Todos y cada uno de nosotros necesitamos conectarnos con el Señor, pero sobre todo arrepentirnos, para tomar la cena en esta hora sin ningún tipo de cosas que nos puedan a nosotros señalar. Y quiero, en el nombre de Jesús, que todos repitamos esta oración y nos pongamos a cuenta con el Padre, que nos arrepintamos de corazón y que todos pasemos a tomar los elementos. Repitan fuerte y en alta voz: Señor Jesús, hoy venimos delante de ti. Hoy venimos a tu presencia para tomar la cena. En este día nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores. Señor, hoy con el corazón dispuesto y con sinceridad en ellos, ponemos delante de ti nuestras debilidades, todas aquellas cosas
que a diario nos hacen tropezar. Te pedimos, Señor, que tomes el control de una vez y para siempre. Ayúdame a aborrecer los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Señor, hoy nos conectamos a tu presencia y disponemos nuestro corazón para tomar la cena que Jesús hizo y ministró esa noche a sus discípulos. Gracias, Jesús. Padre, bendecimos este pan y bendecimos este vino y declaramos en el nombre de Jesús que celebramos, Señor, tu santa cena todas las veces que sean necesarias para anunciar que tú, Señor, regresarás y vendrás por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar adelante, por favor, a tomar su vino, a tomar su pan y regresar a su asiento y prepararse para lo que Dios va a hacer en este día. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Te agradecemos, amado Rey. Gracias, amado Dios, por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque para siempre has sido bueno y lo serás. Gracias, Jesús. Mientras usted toma los elementos, vuelve a su asiento y se prepara con una conducta de reverencia al Señor por el acto que vamos a llevar a cabo en esta hora. Gracias, Jesús.